Amén, hermanos. Vamos a hablar en esta mañana de un tema titulado Maranata. ¿Quién sabe qué significa Maranata? No escuché casi. ¿Qué significa Maranata? Cristo viene, el Señor viene. Amén. Maranata. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. Hace días el Señor me tiene inquieto para que predicara este sermón de la palabra de Dios y llegó el día de predicarlo. Desde esta mañana estaba estudiando y mirando cómo enseñar esta palabra de Dios de la madrugada. Gloria a Dios. Y hoy he dado paso final a este mensaje. Primera Corintios, capítulo 16, versículo 22. ¿Cuánto lo encontraron? La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo de Dios. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Repito, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Esta es una palabra dura, amén, porque dice que el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, o sea, vive bajo maldición, vive en pecado. Pero una claridad que nos hace la palabra de Dios es que el Señor viene. ¿Cuántos creen que el Señor viene? ¿Cuántos creen que el Señor viene? ¿Y cuántos lo están esperando? Aplauda la gloria de Dios. Él viene, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, aleluya. La doctrina apostólica o la Didax es un documento procedente del principio del siglo II, y las constituciones apostólicas, donde se usa de la siguiente manera esta expresión de Maranata. Dice: reúnenos en tu reino que tú has preparado. Maranata, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Eso dice la doctrina apostólica o la Didax. Algunos también interpretan la frase como una exclamación: ven nuestro Señor, o ven Señor. Amén. El Señor viene. ¿Cuánto lo creen? Amén. El Señor viene. ¿Cuánto lo creen? Amén. El Señor viene. Significa, esta palabra se dice Maranata. Amén. Maranata. Y significa que vamos nosotros a recibir gloriosamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La palabra de Dios nos dice que el Señor viene por su iglesia. Amén. El Señor viene por su iglesia. Por lo tanto, debemos estar preparados. Dígale a su compañero: el Señor viene, debemos estar preparados. Amén. El Señor viene y nosotros debemos estar preparados. ¿Está usted preparado, mi hermano? ¿Está usted preparada para la venida del Señor? Jovencito, ¿estás preparado para la venida del Señor? Jovencita, ¿estás preparada para la venida del Señor? Niño, ¿usted está preparado para la venida del Señor? Niña, ¿usted está preparada para la venida del Señor? Hay que analizar si realmente nosotros estamos o no estamos preparados. Amén. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Estamos o no estamos preparados? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Cómo debemos prepararnos nosotros? ¿Prepararnos cómo? Déjeme decirle que viviendo en santidad. ¿Viviendo cómo? Viviendo en santidad. Santidad significa separados para Dios. Debemos separarnos completamente para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted debe apartarse a vivir para Dios. Usted debe dedicarse a vivir para el Señor. Amén. Alejarse de toda iniquidad. Voy a decirle algo. Al vivir en santidad, nosotros debemos vivir alejados de toda corrupción y debemos vivir alejados de todo pecado. Aleluya. Amén. Debemos vivir en santidad, alejados de toda corrupción
y alejados de toda clase de pecado que quiere afectar nuestra vida y que quiere afectar nuestra comunión con el Señor. Amén. Eso es importante que nosotros lo hagamos. ¿Cuántos lo creen? La corrupción no es buena, la corrupción es mala, la corrupción destruye. ¿Estamos de acuerdo? Voy a decirle algo que a lo mejor a usted no le va a gustar. Voy a decirle algo que a lo mejor a usted no le va a gustar. Amén. Dígale a su compañero, te van a decir algo. Que lo más seguro es que no te guste. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hoy a la gente le gusta que le prediquen de la prosperidad. A la gente le gusta que le prediquen de la sobreabundancia. A la gente le gusta que le hablen de tener millones y millones y millones de pesos. A eso es lo que a mucha gente le gusta. Pero déjeme decirle que hay que entender la palabra. Yo hablaba con mi esposa y le decía, si nosotros queremos que la iglesia vuelva a vivir una iglesia de santidad, una iglesia temerosa del Señor, la iglesia debe volver por las sendas antiguas. Pero nosotros los predicadores debemos volver también por las sendas antiguas, predicando lo que un día nosotros conocimos cuando aceptamos al Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A nosotros se nos hablaba de la condenación, se nos hablaba del infierno, a nosotros se nos hablaba de salvación, a nosotros se nos hablaba del rapto de la iglesia. Todas esas cosas las conocimos, pero ha pasado el tiempo y se ha perdido ese tipo de predicación. Hoy poco se escucha en los púlpitos ese tipo de predicación de la palabra de Dios, y por eso la gente no se preocupa por santificarse, la gente no se preocupa por apartarse a vivir en santidad. ¿Qué es lo que le voy a decir que de pronto no le va a gustar a usted? Lo más seguro, escúcheme esto, lo más seguro es que después del fallecimiento de nuestros padres, usted y yo seamos la próxima generación en fallecer. Dígale a su compañero, lo más seguro, dígale, lo más seguro es que después del fallecimiento de nuestros padres, tú y yo seamos la próxima generación en fallecer. Amén. ¿Cuánto lo creen? Ya se murió mi papá. Después, aquí está mi mami, parece duro. Después lo más seguro es que fuera mi papá, mi mamá, si Dios no me lleva antes, a no ser que Él cambie el plan. Amén. Pero lo más lógico sería eso. Y después de la muerte de mis padres, entonces fallecería el pastor Juan Bayona y fallecería la pastora Zoraida. Pero después del fallecimiento de nosotros, entonces vendría el fallecimiento de los demás. Amén. Ahora, escúcheme bien, eso, o a no ser que Cristo venga hoy, por ejemplo, y levante a su iglesia, o que venga mañana y levante a su iglesia. Pero lo más seguro es que usted y yo fallezcamos después del fallecimiento de nuestros padres. Veo que esto les cayó como un balde de agua fría. Veo que quedaron pensativos, quedaron callados. Escúcheme, esto debería a nosotros hacernos reaccionar. Esto debería hacernos ¿qué? Reaccionar para vivir una mejor vida cristiana. Amén. Debería hacernos reaccionar para vivir una mejor vida cristiana. Si yo sé que voy a fallecer, si yo sé que voy a partir, si sé que voy a dejar de existir sobre la faz de la tierra y conozco al Señor, debo apartarme de toda iniquidad y debo apartarme de toda maldad. ¿Cuánto lo creen? Me debo apartar del pecado. Porque sé que puedo morirme esta noche, puede que mañana no amanezca vivo, puede que me muera esta tarde, puedo morirme mañana, te puedes morir mañana, en cualquier momento te puedes morir. Pero ¿qué es lo que necesitamos si nosotros fallecemos en cualquier instante? Estar preparados, amén, estar preparados, estar afianzados en el conocimiento de la palabra y sobre todo estar afianzados viviendo en santidad. Vivir no pensando tanto en lo que enseñan muchos predicadores de la televisión como lo es el dinero. De eso es que muchos están predicando, de tener aviones, de viajar en aviones permanentemente, de tener chalet, de tener yates y de tener un montón de cosas. De eso es lo que constantemente se nos está predicando en la televisión. No pensemos tanto en ese tipo de situaciones, sino más bien pensando en que Maranata, amén, Maranata, digan conmigo, Maranata, Maranata, diga, el Señor viene, el Señor viene, y yo deseo que Él venga pronto, amén. Pero a lo mejor, mi amado hermano, hermana o amigo que vienen esta mañana, a lo mejor no estamos preparados para irnos con el Señor.
A lo mejor no estamos preparados para irnos con el Señor. Qué bueno que usted se haga un examen de conciencia. Qué bueno que usted se haga un examen de conciencia y usted comience a analizar cómo está usted viviendo su vida cristiana. Comience a analizar si verdaderamente usted es un buen cristiano. Comience a analizar si usted está viviendo de acuerdo o conforme a la palabra del Señor. Amén. Analice si usted vive conforme a los rudimentos de la palabra de Dios. Mucha gente está predicando cosas extrañas hoy día. Algunos predicadores están diciendo que uno no pierde la salvación. Algunos predicadores están enseñando que la salvación está asegurada. Pero la Biblia, por ejemplo, dice en Apocalipsis que los adúlteros no heredan el reino de los cielos. Significa que debemos dejar de adulterar, debemos dejar de fornicar, debemos dejar el pecado. A eso nos llama el Señor, a vivir una vida de santidad. ¿Cuánto lo creen? En 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, la palabra del Señor nos dice, primera carta a los Corintios capítulo 5, el versículo 10, la palabra del Señor dice, vamos a leerlo. Desde el 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, dice el versículo 11, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Amén. Ahora escúcheme bien. Nosotros, el Señor nos está hablando, nos está llamando a vivir una vida de santidad. Si usted sabe que hay una persona que conoció la palabra del Señor, que diciéndose o asiste a la congregación, diciendo que es cristiano, diciendo que es hermano en Cristo, pero vive en fornicación, y la palabra fornicación viene de una palabra porneia, que significa inmoralidad sexual. La palabra del Señor dice que con el tal ni siquiera nos juntemos. Amén. El Señor nos llama a nosotros a apartarnos, a vivir una vida de bendición, una vida de cambio, una vida de transformación. Ahora, escúcheme bien. La palabra de Dios nos habla duro ahí en 1 Corintios 5:10 y habla para aquellos que dicen ser hermanos. Se habla de creyentes que van a las congregaciones y dicen que son hermanos y tienen 2 o 3 mujeres. Esos no son hermanos en Cristo. ¿Cuándo lo creen? Esos no son hermanos en Cristo. Y 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, ¿cuántos lo encontraron? Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ¿quién? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. La palabra de Dios es clara y dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a ir ante ese tribunal para ser juzgados, y cada uno de nosotros va a recibir, amén, cada uno de nosotros va a recibir según lo que haya hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dígale a tu compañero, hay un juicio que nos espera en el tribunal de Cristo. Amén. Hay un juicio que nos espera ante el tribunal de Cristo, y por eso debemos santificarnos, por eso debemos apartarnos del pecado. Uno encuentra sorprendentemente de llamados jóvenes cristianos que muchas veces en la página del Face, cuando están anunciando ellos cosas, uno se da cuenta que anuncian cosas de inmoralidades sexuales, anuncian cosas que son obscenas. Esos jóvenes
no heredarán el reino de los cielos. Y escúchame bien, joven o jovencita que estás aquí, o adulto que estás aquí. Un día vas a presentarte ante el tribunal de Cristo, amén. Un día vas a presentarte ante el tribunal de Cristo. Vas a tener que entregarle cuentas al Señor. Vamos a tenerle que entregar cuentas a Dios de todo lo que nosotros hayamos o hubiésemos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, amén. ¿Cuánto lo creen? Por eso debemos volver por las sendas antiguas, debemos volver por el camino de la santidad, debemos volver por el camino de la santificación y dejar de vivir una vida liviana, amén, dejar de vivir una vida liviana. A muchos no les gusta este tipo de mensajes, y al que no le gusta este tipo de mensajes toma una decisión y dice: me voy de esa congregación, me voy de ese templo, el pastor predicó muy duro, el pastor me está tirando piedras a mí, el pastor me está atacando a mí. No, no te está atacando, el pastor quiere que te salves, amén. Dígale a su compañero: el pastor quiere que seas salvo. En Romanos capítulo 6, del versículo 11 al versículo 13 dice, Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13, la palabra del Señor dice así. ¿Ya lo tienen? Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Amén. Dice la palabra que nosotros, los cristianos, debemos considerarnos muertos al pecado. Amén. Ya nosotros no existimos para el pecado. Ya nosotros no debemos vivir para el pecado. Nosotros hemos muerto al pecado. No debemos participar más del pecado. ¿Cuánto me están entendiendo? No debemos participar más de las obras infructuosas de la carne que nos hacen daño a cada uno de nosotros. Dice que debemos estar vivos para Dios con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice la palabra que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este cuerpo que nosotros tenemos, amén, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia significa malos deseos, y esto nos está enseñando a nosotros que el pecado no debe gobernar nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo no se debe dejar llevar por los malos deseos. Es cierto lo que dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando quiero hacer lo bueno, lo malo siempre está en mí. Siempre lo malo se te va a querer presentar, pero tú no te debes dejar dominar por los malos deseos si quieres heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren esperar al Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor venga? Entonces debemos esperarlo en santidad. Amén. Debemos esperarlo de una manera agradable. El versículo 13 dice que tampoco debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Nuestros cuerpos no deben ser los instrumentos de maldad, sino que debemos presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Hay mucha gente que está caminando por las calles de Ocaña, hay mucha gente que está caminando por las calles de Colombia, pero están muertos, amén. Y nosotros debemos caminar de una manera diferente, porque la palabra del Señor nos dice a nosotros que debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. La gente que camina por ahí es como si fueran zombies, están muertos en sus delitos y pecados porque no tienen a Cristo en lo profundo de su corazón. Amén. La palabra del Señor dice también en Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2 del 5 al 10. Romanos capítulo 2 del 5 al 10. Si lo encuentra, conteste con un amén, por favor. En Romanos capítulo 2, 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna
a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Amén. Escúcheme bien, Dios nos está hablando muy claro a nosotros. Y la palabra del Señor dice que por la dureza del corazón y por tener un corazón no arrepentido, la gente está atesorando para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Están esperando ira para el día ese tremendo y terrible que viene para la humanidad. Esto que usted ve, esta vida cristiana que de pronto usted está llevando, y si usted está llevando una vida liviana, si usted está llevando una vida mediocre, si usted está viviendo una vida en pecado, déjeme decirle que usted está atesorando ira para el día de la ira de Dios. Qué terrible fuera que viniese Dios y se presentase y raptase a su iglesia y muchos de nosotros tuviésemos que quedarnos por causa de nuestras maldades, por causa de nuestros pecados. La palabra del Señor dice que en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios le va a pagar a usted conforme usted viva. Dios le va a pagar a usted de acuerdo a sus comportamientos, de acuerdo a sus actitudes. Amén. Si usted vive bien, pues Dios le pagará bien. Pero si usted vive en pecado, no puede esperar que le vaya bien en la vida. Ese concepto que tiene la iglesia tradicional, la iglesia católica romana, que dice que vamos a sacarlo de penas para llevarlo a descansar después de muerto, eso es mentiras. Ellos les dicen constantemente que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar, que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Ese muerto no podrá salir de penas ni ir a descansar en ningún momento, porque la única manera es arrepentirnos mientras tenemos la oportunidad. Amén. Mientras tengamos la oportunidad, debemos arrepentirnos en la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cuántos quieren la vida eterna? ¿Cuántos quieren la vida eterna? La vida eterna se consigue cuando nosotros perseveramos en hacer bien las cosas. Hay que perseverar. La vida cristiana no es para 3 días. La vida cristiana no es para 5 días. La vida cristiana, escúcheme bien, no es para un mes. La vida cristiana no es para 5 años. Dice la Biblia, en la palabra del Señor dice, el que persevere hasta el fin, ¿qué pasa? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el versículo 8 muy claramente nos dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es cierto que Dios es misericordioso, pero también es un Dios que se enoja, es un Dios que se disgusta. En Romanos capítulo 13, del 12 al 14, Romanos capítulo 13, del versículo 12 al 14, la palabra del Señor también nos dice, Romanos 13, del 12 al 14. ¿Cuántos lo encontraron? Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Díganle a su compañero, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. A veces la gente piensa que el día del Señor no va a llegar, pero el día del Señor se está acercando. Dice que andemos como de día, honestamente. Amén, honestamente. Que nos vistamos del Señor Jesucristo y que no proveamos para los deseos de la carne. Amén. 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 No proveamos a los deseos de la carne. Amén.
no proveamos para los deseos de la carne. En Efesios capítulo 4, el versículo 17 en adelante, Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Póngale cuidado a la palabra, porque si usted no le pone cuidado a la palabra, no tiene justificación después para nada, porque hoy yo he salvado mi responsabilidad. En Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Aquí creo que hay un manual de conducta. Creo que aquí hay un manual de comportamiento. Creo que aquí hay un manual de vida para usted. Aquí hay un manual de vida para mí. Y muchos de nosotros se nos olvida por instantes lo que es vivir la vida de santidad. Se nos olvida que un día vamos a tener que entregar cuentas ante el tribunal de Cristo, y muchas veces de nuestros labios salen palabras corrompidas. Muchas veces de nuestros labios salen palabras deshonestas, salen truhanerías, malos pensamientos, malos comportamientos, malas actitudes salen de nuestra vida, y nosotros desagradamos a Dios con este tipo de cosas. Por eso el apóstol San Pablo, en la carta que él escribe a los Efesios, le dice que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuántas vanidades hay en su mente? ¿Cuántas tonterías hay en su mente? ¿Cuántas cosas en su vida son vanidad? ¿Cuánta vanidad hay en su corazón? ¿Cuánta vanidad hay en sus pensamientos? ¿Cuánta vanidad hay en su diario vivir? Y usted no piensa que un día va a tener que entregarle cuentas al Señor. Esto no es un cuento de hadas, esto no es una fábula, esto es una realidad. Y el Señor viene. ¿Cuánto lo creen? Dice la palabra que los que no son cristianos tienen el entendimiento entenebrecido, porque ellos están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos están ajenos de la vida de Dios. Nosotros no estamos ajenos de la vida de Dios. Nosotros ya somos responsables de la vida de Dios. Inclusive el que vino hoy por primera vez, el que vino hoy por primera vez a este lugar, hoy se va haciendo responsable de lo que yo estoy enseñando. Y si se va a hacer lo malo, ya está comprometido con la palabra del Señor, porque yo hoy he enseñado una palabra que lo compromete a usted a vivir una vida de santidad. Usted se va de aquí y no puede decir que a mí no me enseñaron que Cristo venía, que a mí no me enseñaron que si yo vivía una vida liviana o de pecado no me pasaba nada. No, hoy a usted se le está enseñando. Usted no puede perder la sensibilidad como cristiano. Usted no puede perder esa sensibilidad de sentir la presencia de Dios, de sentir al Espíritu Santo de Dios, porque nosotros lo hemos aprendido así de Cristo Jesús.
Me gusta mucho el versículo 22 que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dígale a su compañero, en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Debemos despojarnos de nuestra pasada manera de vivir. Si usted antes tomaba trago, si usted antes iba a las cantinas, si usted antes iba a los prostíbulos, si usted antes iba a tener amantes y tenía todas esas cosas, ya tiene que despojarse de todo eso. Amén. Despojarse de todo ese tipo de pecados. Si usted teniendo su esposa, usted enamoraba a otras mujeres, escúcheme bien, si usted teniendo su esposa va y enamora a otras mujeres, usted está en pecado. Usted le está fallando al Señor. Amén.